la sociedad ha avanzado más rápido que aquellas personas que dicen representarla en los puestos de toma de decisión. Los CAIPI son algo relativamente nuevo, eso es bueno. También los CAIT, que son los centros a la atención de las infancias con algún tipo de discapacidades. Eso es importante porque entiende el cuidado diferenciado. No es lo mismo cuidar a un niño o una niña, aunque a un niño o niña con discapacidad. Pero todavía nos falta crear políticas públicas que, por ejemplo, fomenten la educación no sexista en el aula. Popular Talks. Popular Talks. Esto es Popular Talks Podcast. Bienvenidos a este episodio de Popular Talks Podcast. Yo soy Silvia Callado y este es un espacio auspiciado por el Banco Popular Dominicano para mejorar tu vida, hablando sobre temas de emprendimiento, de bienestar general, de innovación y de tecnología. A continuación, en el día de hoy, yo creo que eso cae como en bienestar, ¿verdad que sí, Nicole? Totalmente. Yo creo que cae en bienestar. Hoy me place presentarles a Nicole Pichardo, ella dice que es conocedora, pero yo creo que muchas personas sí piensan que ella es experta. Experta en humanidades políticas, libertades públicas y derechos humanos. Además de ser muy conocedora de estos temas, también ofrece servicios de consultoría política y orientación educativa. Y ha venido hoy para hablarnos sobre las políticas de igualdad en nuestro país, cómo han avanzado y cómo podemos seguir mejorándolas. Bienvenida, Nicole. Hola, Silvia. Gracias por tenerme aquí. Gracias a todos los que están viendo. Nicole, cuéntanos. Yo sé que tú trabajas en una de las ONG que se dedica a las labores femeninas. Uh-huh. Háblanos un poquito acerca de cómo es tu día a día, dónde trabajas. Bueno, yo trabajo en el CIPAF. CIPAF fue fundado por Magali Pineda, una de las activistas feministas más trascendentales que ha parido República Dominicana. Gracias a ella y muchas mujeres que la acompañaron alrededor de los años 70 y 80 e incluso los 90, nosotras logramos en República Dominicana grandes avances a nivel de institucionalidad para alcanzar la igualdad de las mujeres, que todavía queda mucho, sí, pero el activismo de esas mujeres junto con la creación del CIPAF fue muy importante. Semilla. Sí, el CIPAF, sus siglas son Centro para la Investigación y la Acción Femenina. Es una ONG feminista que se dedica a producir data, o sea, investigar y a trabajar proyectos para el desarrollo de niñas y mujeres dominicanas. Ese trabajo es impresionante porque muchas veces cuando queremos hablar de esos temas tenemos que citar las estadísticas. En Europa tal cosa o en Estados Unidos tal cosa, porque son países donde generalmente sí se llevan muy bien estas estadísticas. Claro. Qué bueno conocer que aquí también se está haciendo. Claro, tiene 42 años haciéndose. Wow. Antes de yo nacer. ¿Qué abarcan las políticas de igualdad en nuestro país? Bueno, te contaba sobre esas mujeres al principio, Magali Pineda, ahí estaba Sergia Galván, ahí estaba Denise Paewonski, una serie de mujeres activistas que todavía la tenemos con nosotros, excepto por Magali, que falleció hace un tiempo, que trabajaron activamente, por ejemplo, de la mano con las mujeres políticas de la época. Y fruto de ese trabajo que ellas hicieron con las mujeres políticas, donde las sentaron, las organizaron y se organizaron entre ellas y dijeron, mira, tenemos que trabajar una ley que proteja a la mujer de la violencia de género. Uh-huh. Y para eso necesitamos que ustedes se olviden de sus partidos y antes de pensar en sus partidos, piensen en ustedes y en las mujeres y niñas dominicanas. Okay. Y así fue como dimos a luz y parimos, porque me encanta esa metáfora de parimos, dimos a luz. Y deja luz de verdad, para que la sientas en las entrañas. Exacto. Esa metáfora. Es como ese momento en el que te dio algo, mucho trabajo, pero luego de repente todo tiene sentido. Ajá. Y parimos la ley del 97 que protege la Ley Integral de Protección a la Violencia Intrafamiliar, donde antes de eso no teníamos un marco legal. Es importante que lo sepamos. Antes del 97 no teníamos un marco jurídico que protegiera a las víctimas. Todavía tenemos importantes mejoras en ese sentido, pero por lo menos esa ley se parió. Y a veces entendemos que las leyes son algo que están muy distante de nuestro día a día. No, pero afectan nuestro día a vivir. Cuando no están, afectan nuestro día a día. Totalmente. Y también son un ejemplo de lo que la sociedad está dispuesta a aguantar y que no, y lo que la sociedad sanciona y que no. Entonces, contar con esa ley, gracias a esas mujeres políticas como Milagros Ortiz Bosch en ese momento, y a Magali Pineda y a Sergia Galván, tenemos hoy esa ley. Pero también tenemos otras cosas que esto fue en el 97, pero tenemos, por ejemplo, los centros a la atención integral de la primera infancia, los CAIPI, lo que son totalmente importantes, porque la República Dominicana, las mujeres, y bueno, en el mundo, pero en República Dominicana específicamente, las mujeres se ven obligadas o relegadas a trabajos informales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque necesitamos un trabajo, las que son madres, ¿verdad?, que les permita cierta flexibilidad para poder cuidar. Porque si no cuido yo y no puede cuidar mi mamá, que es lo que usualmente pasa en los sectores populares y en los sectores rurales dominicanos, entonces yo tengo que aceptar un trabajo informal que me permita más o menos darle la vuelta a los muchachos, como ya dicen, o trabajar en una banca que está en la esquina, al lado de mi casa. Entonces,
crear estos centros de la atención integral a la primera infancia fue vital para que más mujeres alcanzaran su desarrollo. Para nadie es un misterio que República Dominicana tiene un índice de embarazo adolescente de los muy más alarmante. altos de la zona. Es el más alto per cápita del continente. Wow. O sea, República Dominicana tiene rostro de embarazo adolescente y es importante saber esto para poder cambiarlo. Hay que aceptarlo para poder cambiarlo. Y también, antes de prevenir el embarazo adolescente, que es muy importante con la educación sexual integral, también tenemos que pensar en aquellas que ya son madres. Claro. Entonces los CAIPI son centros que tenemos que multiplicar. Ahora mismo la cobertura es todavía muy mínima, tenemos que acelerar la inversión estatal y eso me recuerda a la conferencia de Beijing de 1995. Okay. En esa conferencia fue una de las conferencias que se celebraron alrededor de las mujeres y nuestros derechos y en esa conferencia había más de 189 líderes de Estado diciendo, sí, yo firmo este compromiso para transversalizar la igualdad de género en el Estado. Eso quiere decir que yo voy a asignar más presupuesto a, por ejemplo, la Procuraduría General de la República para que persiga estos crímenes de violación, de incesto, de violencia de género, de violencia patrimonial. Pero también quiere decir que voy a destinar más presupuesto para estos centros de integrar la atención a la primera infancia. Pero también quiere decir que voy a designar más presupuesto al Ministerio de la Mujer, que es el órgano encargado de crear, por ejemplo, las casas de acogida para las mujeres víctimas de violencia. Claro. Y todo eso fue en 1995 y para allá fueron una delegación de activistas dominicanas y de mujeres de Estado también y lo logramos. Todavía falta mucho por alcanzar, pero hemos avanzado muchísimo en ese aspecto. Y una preguntita, que eso es en el 95 y me hablaste de la ley del 97, un poquito más recientemente con respecto a las políticas de igualdad, ¿qué avances hemos tenido? Mira, yo creo que el mayor avance que hemos tenido todavía no se ha traducido en las políticas públicas. Y yo creo que es algo que tenemos que ponderar como decisores de Estado. O sea, la sociedad ha avanzado más rápido que aquellas personas que dicen representarla en los puestos de toma de decisión. Los CAIPI son algo relativamente nuevo, eso es bueno. También los CAI, que son los centros a la atención de las infancias con algún tipo de discapacidades. Eso es importante porque entiende el cuidado diferenciado. No es lo mismo cuidar a un niño o una niña aunque a un niño o niña con discapacidad. Pero todavía nos falta crear políticas públicas que, por ejemplo, fomenten la educación no sexista en el aula. En el CIPAF tenemos una de nuestras directrices es las niñas en la ciencia y las chicas en la ciencia. Y lo que hemos encontrado en esa área es que dentro del aula, el aula no existe aislada de la sociedad y sabemos que la sociedad tiene prejuicios y estereotipos de las mujeres y niñas y de los varones también, que también les afectan esos estereotipos. Y de hecho hay un principio constitucional que me encanta siempre decir que es el libre desarrollo de la personalidad. Los estereotipos limitan esto, porque si desde el aula tú le estás diciendo a las niñas, a ti lo que te toca es esta materia y aquí es que yo quiero que tú brilles, y al niño, aquí es que yo quiero que tú brilles, esa educación al final se termina traduciendo en desigualdad social y económica. Entonces lo que hemos encontrado en estos clubes es que hay muchos maestros y maestras que obviamente, como existen en esta sociedad, del sistema público y en el sistema privado también, tienen esos prejuicios que se traducen a la infancia y se traducen al estudiante. Entonces, hace falta una política pública desde el Estado que diga, aquí necesitamos una educación no sexista. Y una educación no sexista es una educación que nos entiende a todos y todas como seres humanos y entiende que todos somos iguales y trabaja para esa sociedad más igualitaria. Y a veces como que escuchamos mucho igualdad de género, ¿pero por qué? Porque es una herramienta para la paz. O sea, hoy en día estamos siendo criados de manera diferenciada y eso se está traduciendo a una sociedad, por ejemplo, muy violenta. Nosotros tenemos feminicidios en República Dominicana y los hombres, yo no sé tú, yo estoy segura que tú crees que no porque tú tienes 2 niños, me dijiste, los hombres no nacen violentos y las mujeres no nacen víctimas. Entonces, tenemos que revisarnos. El tema es la crianza, totalmente. ¿Qué es lo que está pasando en ese in-between, ¿verdad? En ese intervalo de tiempo entre lo que tú naces y te buscas una pareja, que tú te vuelves violento y que tú te vuelves víctima. Y no estoy diciendo, obviamente, no todos los hombres. Yo vengo de una familia llena de hombres y ninguno es violento. Excelente. Pero es un privilegio poder decir eso. Entonces, es un tema que tenemos que trabajar las masculinidades, tenemos que empezar a decirle a los niños, tú puedes llorar, a los niños varones, tú puedes llorar, tú puedes gestionar tus emociones, tú puedes expresar cómo tú te sientes. Y tenemos que también empezarle a decir a las niñas, tú puedes poner una pausa, tú puedes decir que no. Y eso aplica para todo el mundo y puede poner límites. Pero todo eso se trata, por ejemplo, del consentimiento, que todavía no lo hemos enseñado como debe ser en las escuelas. ¿Cuáles ejemplos de avances en temas de igualdad hay internacionalmente que tú piensas, cónchale, eso sería genial aplicarlo en República Dominicana? Me encanta esa pregunta y
¿Por qué me encanta? Porque los ejemplos que siempre tengo a flor de piel son de países parecidos a nosotros. O por ejemplo. No Suiza, no Escocia, sino Latinoamérica. Por ejemplo, Colombia ha logrado reducir significativamente su nivel de embarazo adolescente educando sexualmente. Se hicieron planes pilotos en comunidades específicas que se seleccionaron estadísticamente y se ha educado para la igualdad. ¿Cómo? Se ha trabajado en currículums para la educación sexual integral que tanto el Ministerio de Educación como los gremios de padres, por eso es tan importante, atención Ay, padres, sí. que ustedes estén organizados en las asociaciones de padres y que participen de la vida escolar de sus hijos e hijas, tanto mamá como papá. Porque a la hora de que el MINER en República Dominicana ya tome la responsabilidad de decir, viene una educación sexual integral, los padres pueden participar de ese currículum y pueden armarlo con el MINER. No es nada oscurantista, no es nada en contra de ustedes, porque esto es un trabajo en equipo. Entonces, en Colombia eso se ha logrado avanzar pasito a pasito, al igual que en Argentina. En Argentina se ha reducido bastante los embarazos adolescentes. Es importante saber que estadísticamente, mientras más información se tiene sobre la sexualidad de acuerdo a la edad, más se posterga la iniciación sexual. Y entiendo que lo que todos queremos es eso, que cuando la persona decida dar el paso a iniciarse sexualmente, lo haga desde el conocimiento, no desde el miedo, no porque alguien le persuadió, no porque alguien les abusó. O desde la ignorancia, o o desde peor. la ignorancia. Y también, por ejemplo, el embarazo adolescente es un problema, pero también no son las enfermedades de transmisión sexual. Totalmente. Que la educación sexual integral ayudaría a prevenir, que también pasó en Argentina. Otro ejemplo que me gusta mucho, porque a veces pensamos mucho solo en las infancias, en las mujeres jóvenes, tenemos que pensar también en las mujeres que alcanzan una cierta edad. Porque si el mundo es discriminatorio con la mujer, imagínense con las mujeres. Ageism, le dicen los anglos. Ageism. Ese ageism afecta muchísimo a las mujeres. ¿Por qué? Porque luego de que alcanzan cierta edad son o expulsadas de la fuerza laboral o se les hace más difícil todavía conseguir trabajo. Entonces, en Uruguay, por ejemplo... Que no así con los hombres. Que no pasa con los hombres. Al revés, se percibe una mayor experiencia como algo positivo. Claro. Entonces, las mujeres cumplimos 2, 3 y 4 jornadas laborales al mismo tiempo. O sea, nosotros somos la cara de la pobreza monetaria, las mujeres somos la cara de la pobreza en el mundo, pero también somos la cara de la pobreza de tiempo. Y eso no es casual, ni viene inherente a nosotras, ni nacemos con eso. Eso viene por la socialización de estos roles que, por ejemplo, la mujer tiene que cumplir con la gestión del hogar. Eso significa, falta pan, falta brócoli, el niño tiene leche, la niña tiene leche. Segunda, nuestra jornada de trabajo productivo para las que ocupan ese trabajo productivo, que es de 8 a 5, de 8 a 6, ¿verdad? Tercero, el cuidado. Si tú y yo hoy existimos es porque alguien nos cuidó, si no hubiésemos muerto. Entonces, ese cuidado ocupa un momento en tu cabeza. Y el cuarto es esa presión de que solamente es la responsabilidad de mamá mantener el hogar unido. Siempre hago como ese chiste de nosotros no somos para estar pegándolo todo. O sea, se necesita una colaboración dentro de la familia y por eso esto es una herramienta para la paz. O sea, cuando los roles dentro del hogar, no importa la edad de los niños y también de la pareja, se dividen, mamá es más feliz y por consiguiente la familia es más feliz. Entonces en Uruguay tienen una política de transversalización de la educación para la igualdad, como lo queremos implementar aquí. Y también tienen una política que se llama un sistema nacional de cuidados. Okay. Que eso está extendido a todo nivel nacional. Y pon tú, por ejemplo, si fuera aquí, en República Dominicana sabemos que tenemos cuidadoras del hogar que se le paga. Ahora estamos haciendo un esfuerzo institucional que aplaudo bastante de regularizar el trabajo doméstico. Pero también en Uruguay a ti te pagan si tú, Silvia, tu mamá se enferma y tú decides cuidarla. Entonces el gobierno de Uruguay te dice, compensa. Claro, Silvia, tú estás dejando de ser productiva en el ámbito público para cuidar en el ámbito privado. Y a mí como Estado me conviene que tu mamá sea bien cuidada. Entonces yo te voy a remunerar por cuidar. Excelente, wow. Y eso que se usa tanto aquí, o sea que bueno, los hijos al final acabamos cuidando a los padres envejecientes de una forma o de otra. Y usualmente que recae sobre las identidades feminizadas, casi siempre Totalmente, sobre la hija. no un hijo. O sea, se dice incluso de manera coloquial. Sí. A mí misma, que tengo 2 varones, me dicen, ay, tú no tendrás quien te cuide en tu vejez. Oye, porque no tuvo una hembra. No, claro, y además Entonces, injusto para ellos, como ellos, y si ellos quieren cuidar y este prejuicio hacia ellos, ¿entiendes? Como... Y entonces, y viniendo de una familia donde somos hembras, donde somos hermanas y hermanos, realmente de nuestro padre estamos pendientes las hembras. Y ni siquiera, o sea, está normalizado. Es como que a mi hermano le contamos, pasó tal cosa. Pero entonces todo eso hay se un saludo a mi traduce. hermano. Ahorita va a decir que yo ando hablando de él. No, mi hermano, mis hermanos también, pero eso es un pleito que tenemos. Pero te digo, pero por es la ejemplo, realidad, o sea, como cuando que tú estás en trabajo productivo, tu mente está en esos 4 roles. Entonces, ¿qué hace? Que tú seas menos, quizás tú rindes menos en tu trabajo remunerado. Totalmente. Porque tú tienes tu cerebro partido en 400 pedazos.
Y sí, y de hecho, o sea, también hay una cosa que, por ejemplo, los psicólogos te podrían rebatir, que es que nosotras estamos capacitadas biológicamente para hacer muchas cosas a la vez. Pero sí es cierto, o sea, el hombre es de un solo enfoque. Nosotras podemos hacer la pluritarea. ¿Qué pasa? Sí es cierto lo que dices de que sería un gran cambio para la sociedad empezar en el hogar. Y está pasando. Sí, y te quiero preguntar, ¿qué le dirías a una persona que no esté convencida de que la igualdad sea necesaria? Bueno, le diría que evalúe su vida y se va a encontrar algún momento en el que fue discriminado o discriminada por estos prejuicios. Por ejemplo, decías lo del multitasking. Yo no soy multitasker. Yo soy súper monotarea. Es como yo tengo que concentrarme en una sola cosa a la vez. Sin embargo, mis hermanos son mejores multitasker que yo. Mis hermanos tienen más atención al detalle que yo. Mis hermanos hasta escriben mejor que yo, o sea, escriben más lindo, mi hermano mayor, por ejemplo. Y yo he visto, y la razón por la que yo misma me empecé a interesar en estos discursos y en estos cuestionamientos sociales es porque dentro de mi hogar yo lo vi. Por ejemplo, mi papá es mucho más sentimental que mi mamá. Y muestra más sus emociones, mucho más cariñoso. Mi mamá tiene otras fortalezas que mi papá no tiene. Mi mamá es una persona que sabe gestionar sus emociones para accionar. Ninguna fortaleza es mejor que la otra, se complementan. Se complementan eso es y son necesarias. Necesitamos ese afecto, necesitamos esa sensibilidad, pero también necesitamos esa gestión de las emociones al mismo tiempo. Y es muy chulo en mi caso cuando tú lo tienes complementado. Claro. Pero no siempre pasa así. Entonces yo le diría a esa persona que evalúe su vida y que se dé cuenta que los estereotipos solo cuentan una parte de la historia y que al final limitan nuestra personalidad y limitan nuestra relación para con los otros. Yo creo que mejor de ahí se daña. Señores, con ustedes estuvo Nicole Pichardo acompañándonos en el día de hoy. Será hasta un próximo episodio de Popular Talks Podcast. Popular Talks. Popular Talks. Esto es Popular Talks Podcast.